Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Déjenme acomodo. Amigos, familia, buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a conectar aquí nuestro aparatito. Permítanme tantito. Se me olvidó hacer una cosa importante. Ahora sí, que estamos conectados con nuestro audio, audífono y todo lo demás. Esperemos que todo esté funcionando perfectamente bien y podamos así compartir con ustedes el consejo de nuestro Dios. Y pues veamos a ver qué tal. Nos sigue por ahí prendiendo el foquito rojo cada rato. ¿Será que es cuando hablamos? Yo creo. Esperemos que así sea, porque al parecer así se está moviendo. Pero bueno, bienvenidos sean una vez más, hermanos, familia, a su programa En Pos de la Doctrina del Señor, o hablando sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y de paso, pues les pido, hermanos, que me hagan el favor de decirme si no están teniendo ningún problema de audio, aunque por aquí tenía mis audífonos también. Al ratito los busco. Entonces ahí tengo unos audios para darme cuenta, a ver si se está funcionando todo perfectamente bien. Ahorita checamos como quiera aquí en el mismo Facebook, ¿no? Vamos a ver si está funcionando bien primeramente. En el mismo Facebook, ¿no? Bien. Vamos Okay. a ver si está funcionando bien. Vamos a bajarle aquí entonces todo nuestro volumen, y vamos ahora a irnos por completo a nuestro material. Les saludamos en este día lunes, que estamos lunes 18 de mayo del 2020, como que andamos un poquito distraídos, ¿no? Andamos un poquito por acá tareados, hermanos, y pues por eso que andamos un poquito distraídos, pero estamos centrados en lo que queremos hacer. Andamos haciendo algunos experimentos todavía, batallando con el audio, y pues teniendo también a un hermano que nos puede ayudar. Pero al rato lo vamos a comunicar con él. Estamos batallando porque queremos, hombre, al ratito a ver si platicamos con nuestro hermano Luis Manolo Camacho para que nos eche la mano en la cuestión técnica, ¿no? De audio y todo lo demás, para que así podamos colaborar con todos ustedes y transmitirles a todos ustedes con un mejor audio, también y con un mejor material. Hace poco también nuestro hermano Osvaldo también nos trajo un micrófono, una consolita también, para ver si transmitíamos, pero se conectaba a la computadora y hacía un breve sonido también, y pues no queremos que se oiga ningún sonido, así que todavía estamos buscando, estamos en ese proceso de acoplamiento, de experiencia, y pues bueno, Dios nos va a ayudar, hermanos. Saludos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que nos están sintonizando. Mi hermanita Maite de allá de Chicago. Dios te bendiga, hermanita. Cuídate mucho y adelante. Y sigan protegiéndose también. También a nuestros hermanos que nos están viendo, pero no se comunican con nosotros. Por ahí el ojito nos indica que 8 personas. Gracias. Les animamos, les invitamos a que se queden con nosotros en esta breve hora, tan siquiera una hora. Vamos a dedicarles al Señor, digamos, por la cuestión de que estamos aquí para compartir el consejo de nuestro Dios. Y si usted realmente quiere aprender más de nuestro Dios, bueno, dedíquele tiempo al estudio de la palabra de nuestro Dios. Si es usted de los que quieren confirmar su fe en el Señor, también dedíquele este tiempo a la palabra, al estudio de la palabra de nuestro Dios. También cualquier duda, cualquier inquietud, también puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Puede buscarnos como Iglesia de Cristo Everman, Iglesia de Cristo, o en el mío propio como Miguel García.
Puede llamarnos si gusta al 817-223-6413 o también mandarnos un correo electrónico a mgarcia-medio, una rayita en el medio, 1065 @hotmail.com. También puede buscarnos en el Instagram o en el Twitter también. Ahí nos encontramos, nos puede buscar, o también a través del Messenger puede mandarnos un mensaje. Y de antemano les agradecemos a todos aquellos hermanos que en algún momento se han comunicado con un servidor también, pidiéndonos de nuestras oraciones, que oremos por ellos, como lo es el caso, déjenme ver por acá, de nuestro hermano, también por acá lo tenía apuntado, Francisco Javier Collado, que nuestro hermano está algo delicado también, tenía como gripa, como dolencias en el cuerpo, ya que me están dando fiebre y dolor de huesos. Esperemos en nuestro Dios que esté en nuestro mejor bien. Por ahí nos mandó una foto en donde se está recuperando nuestro hermano. Pues que Dios tenga piedad y misericordia por nuestro hermano y que pronto le ayude para recuperar su salud y pueda seguir ministrando la palabra a nuestro Dios. Creo que nuestro hermano es de Nicaragua, así que le mandamos un saludo también a nuestros hermanos que nos han solicitado para que oremos. Aquí tenemos sus peticiones. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y pues vamos primeramente a ir a Dios en oración, hermanos, antes de que empecemos nuestro estudio en la palabra de nuestro Dios. Estaba buscando un canto, un himno, si ustedes gustan también. Bueno, no soy no soy muy bueno para entonar. Ya estamos un poquito desgastados, como dicen algunos, no, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Bien, por lo pronto, principalmente vamos a ir a Dios en oración para encomendarnos a Él y que sea Él, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra misma, quien nos guíe en todo momento para continuar con nuestro estudio bíblico con respecto a la oración del pecador, que de alguna manera está unida también con la confesión de fe. Y estamos viendo precisamente ese estudio, qué tan aprobado por nuestro Dios es la confesión del pecador, ¿no? ¿Qué dice la Escritura en relación a ello? Así que vamos entonces a orar a nuestro Dios y luego entramos a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y buen Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, le damos siempre la honra y la gloria a usted, Dios Padre, Dios eterno, porque es usted nuestro Creador, es usted nuestro dador de la vida, es usted quien nos sustenta en todo momento, Padre, es usted quien nos guía y nos guarda, Señor, siempre, y que sus oídos y sus atenciones siempre están al pendiente de nosotros. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, Padre. Gracias porque usted nos bendice, aun cuando no lo merecemos, Señor, por su misericordia. Estamos bien, Padre, dentro de todo lo que cabe, Señor. Dios eterno, le seguimos rogando, Padre, por nuestro hermano Francisco Javier Collado. Sígale bendiciendo, Padre, para que nuestro hermano pronto pueda estar mucho mejor, Señor. También, Padre eterno, también le rogamos por nuestros hermanos Suárez, por nuestro hermano Rendón, por nuestros hermanos Ramírez, también por nuestros hermanos Salinas. Bendígales, eterno Dios, por nuestros hermanos quienes después de que se diera inicio a la pandemia y aún no los hemos podido ver, Padre, usted conoce las razones y los motivos por lo cual no han regresado, Señor. Rogamos que usted tenga piedad y misericordia por ellos, Padre Santo, y que pronto puedan estar entre nosotros como pueblo suyo, como iglesia, alabando y glorificando su nombre, Señor. Bendígales, Padre Santo, supla, Señor, las necesidades que ellos puedan tener y ayúdenos a nosotros también, Padre, para ver si al conocer sus necesidades podamos también ayudarles, asistirles, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Seguimos rogando, Padre, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros
niños, por nuestros ancianos. Tenga piedad, misericordia, Padre, por todos nosotros. También, Dios Santo, le rogamos por todo su pueblo, Padre, por todos sus siervos y siervas que están sobre la faz de la tierra, Padre Santo, que de una manera u otra sufren y padecen tribulaciones y aflicciones, Padre. Tenga piedad, misericordia, Padre, por todos nosotros y síganos asistiendo, síganos ayudando, Padre. También le rogamos, Señor, por mi hermanita Maite, por su familia también. Apiádese de ellos, Padre Santo, por los hermanos en Chicago también, por los hermanos en Nueva York, New Jersey, California, por todo su pueblo, Señor. En general le pedimos por todos ellos, Señor, y por este siervo inútil no se olvide, Señor. Y ayúdenos, Padre, siempre a pegarnos a su palabra, Señor, que siempre digamos lo que usted dice en su palabra para que de esta manera su nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre Santo, siempre por todo lo bueno que usted nos da y también gracias por todo lo que usted nos quita. En el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por acompañarme en esta oración. Vamos entonces a entrar, hermanos, al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y como le decíamos la vez pasada, hablando en cuanto esa oración del pecador que hacen líderes religiosos, que hacen pastores, entre comillas. ¿Por qué le pongo entre comillas al decir pastores? Bueno, es que un pastor, hermanos, que viene formando parte del presbiterio, es decir, del grupo de los ancianos, porque el término pastor, bueno, voy a entrar un poquito en detalle sobre esto. El término pastor, se usa también el término anciano. La palabra pastor proviene del griego, que es apoimen, que significa uno que pastorea a las ovejas, uno que alimenta al rebaño, uno que instruye de alguna manera al rebaño, hablando en un término figurado. También, acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le decía: apacienta mis ovejas. Okay, ahí está ese término, apoimen, apacienta, pastorea, apacienta, pastorea, usa el mismo término, ¿no? Y la palabra anciano, que en el griego es presbútero, se refiere a una persona de edad avanzada. Okay, esa palabra presbútero, anciano, se refiere a una persona de edad avanzada, es decir, que un disque predicador, que un pastor, refiriéndome en la cuestión denominacional, no puede ser un pastor, no puede ser un anciano, si no es una persona de edad avanzada, y obviamente tiene que ser también cristiano y tiene que cumplir con todos los requisitos que están establecidos en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo del 1 en adelante hasta el 7 al 8. Entonces, obviamente no tiene que ser solamente una persona de edad avanzada, sino que también tiene que cumplir con esos requisitos. Anciano, presbútero, obispo, también es otro término que utiliza la Biblia en Hechos capítulo 20, del versículo del 17 en adelante. Cuando Pablo hizo traer de Éfeso a los ancianos, o a los ancianos, a los pastores, y luego dice allá más adelante en el versículo 28, cuando dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu los ha puesto por obispos. O sea, hace un sinónimo de pastores o de ancianos con obispos. Un obispo es apoimen, que significa uno que supervisa, uno que vigila, uno que guarda, ¿no? Y la otra palabra que encontramos allá en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, ¿no? Cuando habla de vuestros pastores, ¿no? Ahí tanto en el versículo 7 como en el 17, cuando dice obedecer a vuestros pastores, ahí en ese término encontramos, se me fue la palabra, hegomenon, ¿okay? Es la palabra hegomenon, que significa un líder también, ¿no?
Entonces, y un líder es aquel que te enseña cómo se hacen las cosas. No es el que tiene una autoridad propia, sino que es el que da el ejemplo a seguir. Entonces, es por eso que pongo entre comillas pastores, porque no todos son pastores como lo indica la Biblia, no como lo especifica la Biblia. Entonces, sin embargo, escuchamos oraciones de pastores haciendo oraciones por los pecadores y se ponen en el lugar de ellos y dicen, recibir a Cristo en mi corazón. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Y la persona llega a sentir, llega a ser persuadido, llega a ser convencido con eso, llega hasta a arrepentirse de sus pecados también. Y como resultado acepta esa idea de recibir, dice que recibe a Cristo en su corazón, que recibe a Cristo como su Salvador, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Lo decíamos la semana pasada. Bueno, es que hay textos, hermanos, que utilizan y mediante los cuales hacen que se confunda la gente, ¿no? Por ejemplo, allá en Romanos, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, fíjese lo que dice la Escritura. Una vez que el apóstol Pablo exhorta sobre la ley de Cristo, dice, porque el fin de la ley de Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, todo aquel que cree. El versículo 4 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Dice, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Déjame decirle que toda esa cita que habla, por ejemplo, en Levíticos, es en Levíticos capítulo 18, versículo 5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El cumplir toda la ley, pero era imposible hacerlo. ¿Okay? Nadie podía cumplir con toda la ley, porque bastara con que pecaras con que fallaras en un punto de la ley, te hacías culpable de toda la ley. ¿Okay? Eso lo dice Santiago mismo ahí en su epístola. Cuando dice quién descenderá del abismo, es otra cita también que está registrada ahí en Deuteronomio capítulo 30. Es decir, que el apóstol Pablo está utilizando una escritura del Antiguo Testamento, ¿no? En donde dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿ok? Habla de que Dios no te está pidiendo cosas imposibles de hacer. No tienes que subirte al cielo, tomar una gran altitud al cielo para cumplir la voluntad de Dios, ni tampoco te tienes que ir al abismo del mar tampoco para hacer algo. En ese lenguaje figurado hace referencia a que Dios no te pide cosas imposibles de hacer. Los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos, son fáciles de hacer. Cuando se tiene la convicción necesaria y cuando se tiene el deseo honesto de servir a nuestro Dios, lo podemos hacer. Por eso dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, y si basas tu fe en el poder del Evangelio, porque está hablando de la resurrección de entre los muertos, que es el Evangelio mismo, ¿okay? Dice que serás salvo. Y la palabra creyeres, que en el griego es pisteo, implica confiar. Es decir, que si tú al escuchar el Evangelio del Señor y tú confías que el Evangelio es el poder de Dios, tú vas a obedecer al Evangelio. Pero los que se quieren basar solamente en eso, dicen, mira, basta con creer, basta con que lo confieses, porque todavía dice, en el versículo 11 y 12, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para todos, para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya ves, basta con que invoques su nombre y digas, creo que Jesús es mi Salvador, ya es salvo. Pero es que no han entendido el concepto de lo que es creer y de lo que es invocar también. El hecho, de hecho, la palabra invocar, hermanos, que en el griego es epikaleo. Epikaleo implica el hecho de llamarlo hacia ti. Es como cuando usted está trabajando en la oficina, en su oficina, y necesita ayuda y le habla a su compañero, le dice, oye Pedro, ven por favor, te necesito. ¿Okay? Usted le está llamando, pero lo está llamando hacia usted mismo, lo está haciendo traer hacia usted lo está invocando, ven a mí. ¿Okay? Cuando uno también, entonces, si uno cree realmente en el Señor, uno va a invocar a Él, es decir, le va a hacer venir a Él. Y la única manera de cómo Cristo es que viene a nuestra vida es obedeciendo al Evangelio. No hay otra forma de cómo se puede hacer esa fusión, esa unión entre el pecador y nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente solamente con oír, con creer, con arrepentirse. Tiene que estar, ni con confesarle tampoco. Tiene que ser bautizado. Para el perdón de sus pecados, precisamente. Como lo veíamos precisamente ahí en Romanos, capítulo 6 y versículo 3 y 4. Romanos 6, versículo 3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Primer punto del Evangelio, la muerte. Dice, porque somos sepultados, segundo punto del Evangelio, la sepultura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, tercer punto del Evangelio, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte, sepultura y resurrección, hermanos, se llevan a cabo en el bautismo. Y en el bautismo dice que somos sepultados juntamente con Él, porque el versículo 5 también lo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos plantados, somos sepultados juntamente con Cristo. Es ahí en la obediencia en el Evangelio, cuando se hace esa fusión, esa unión, cuando venimos a ser uno en Cristo, al obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ellos dicen, basta con que creas e invoques su nombre, ya serás salvo. Pero hay que entender con claridad lo que significa invocar precisamente, llamarlo hacia ti, que venga hacia ti. La única manera de cómo el Señor puede venir a nosotros es obedeciendo su palabra. Nuevamente, Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Okay? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuándo es cuando uno se convierte en morada de Dios? ¿Cuándo es cuando uno se convierte en habitación de Dios? Cuando guardamos su palabra. Y la palabra que implica guardar, hermanos, es conservar, es retener en uno. Y eso es mediante la obediencia a su palabra. De hecho, hay otro texto también que ellos utilizan para decir que es suficiente con creer para que la persona reciba a Cristo en su vida. En Hechos, en el capítulo 16, nos dan el ejemplo del carcelero de Filipos. Aunque cuando se quiso quitar la vida, allá en Hechos capítulo 16, cuando se quiso quitar la vida, Pablo le habló, clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal, en el versículo 28, de Hechos 16, versículo 28,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta sumamente, creo que es la pregunta más importante para el hombre. Saber qué necesita para ser salvo. ¿Qué es necesario hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué es necesario hacer para ser librados de la ira de Dios? ¿Qué necesitamos hacer para ser librados de la condenación eterna, de la condición de perdición? Y fíjese lo que le dijeron. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Mira, aquí dice que basta con que crea que en Jesucristo, que en el Señor Jesucristo iba a ser salvo. Claro que lo dice, pero no pares en leer, no te detengas en leer, porque para que este hombre pudiera creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que este hombre pudiera creer en Jesucristo, tenía que conocer a Jesucristo y tenía que conocer de su poder. Y es por eso que le dice más adelante en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. ¿Se da cuenta? Ciertamente le dijeron: cree que Jesucristo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Pero para que ellos creyeran en Jesucristo tenían que conocer a Jesús. Tenían que conocer el Evangelio del Señor. Y es por eso que una vez que los llevaron a su casa, dice, y le hablaron la palabra del Señor. Pues, ¿cómo es que viene la convicción? ¿Cómo es que nace la convicción en el corazón del hombre? ¿Cómo es que nace la persuasión en el corazón del hombre? ¿Cómo es que se empieza a trabajar para la obediencia? Si no es a través de escuchar, de conocer. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, no solamente, ellos no levantaron las manos, ni tampoco vemos al apóstol Pablo ni a Silas haciendo la oración del pecador por ellos. Aquí no vemos esa oración, por lo tanto no es bíblica. No la vemos ni como mandamiento, ni como ejemplo, ni por deducción o inferencia. No la vemos. Ahora, el hecho, más bien, para que el hombre pueda alcanzar precisamente el perdón de sus pecados, tiene que obedecer al Evangelio. No solamente reconocer a Jesucristo como su Salvador. Esa no es la confesión de fe que la Iglesia de Cristo profesa. Esa no es la confesión de fe. Más bien, esa no es la confesión de fe que nuestro Dios aprueba. La fe de confesión que Dios aprueba es aquella la cual el apóstol Pedro manifestó delante de nuestro Señor Jesucristo y delante de los demás siervos de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo aquel examen a sus apóstoles, allá en Hechos capítulo 16, diciéndoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a responder y le decían: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres otro profeta más. Ese es el concepto, la idea que tenía la gente de nuestro Señor Jesucristo, porque no le conocían perfectamente. Pero cuando el Señor les cuestionó a ellos y les dice: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué confesión hizo? ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Nuestra confesión de fe debe estar basada en la convicción sobre la deidad de Cristo mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres igual a Dios, eres Dios, por lo que dice el Hijo.
el Hijo de Dios. Y es por eso que el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Lo está felicitando, le está aprobando esa confesión. Le está poniendo un like ahí. Excelente, Pedro. Muy bien, Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el Señor dio su total aprobación a esa confesión de fe. Como también esa confesión de fe que vemos en aquel eunuco funcionario de Candace, que una vez que se le predicó el evangelio le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué fue lo que hizo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No le dijo Felipe, a ver, espérate, entonces déjame hacer la oración del pecador por ti, déjame orar por ti. Oh Señor, te confesamos que hemos pecado, nos arrepentimos y que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿No vemos eso? ¿No vemos esa oración del pecador ni esa confesión de fe? Simplemente Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y es que, hermanos, el bautismo es para pecadores arrepentidos. El bautismo es para pecadores convencidos de su propio pecado y persuadidos por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que necesitan obtener el perdón de sus pecados mediante la sangre preciosa de Cristo, en la cual van a ser purificados. El apóstol Pedro lo decía en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 22. Vosotros también, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad del evangelio. Efesios 1, versículo 13. Esa es la verdad de Cristo mismo, la verdad del evangelio. Y es por eso que el eunuco cuando escuchó eso de Felipe, si crees bien puedes, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya lo había conocido, ya lo había entendido y lo estaba aceptando, pero ahora tenía que confirmar esa fe mediante su obediencia al evangelio. Es por eso que es sumamente importante que entender esto, porque lamentablemente muchas personas creen que con el simple hecho de reconocer a Jesucristo como su Salvador, ya son salvos. O creen que solamente con creer ya somos salvos, que no necesitamos obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O otros dicen que no es necesario ni siquiera conocer a Cristo para ser salvos. Sí, mire, le voy a presentar 3 planes de salvación que hay, aunque no está muy claro aquí, a ver si logra usted verlo bien, pero mire, 3 planes de salvación. El primero enseña ser bautizado. Una vez que ya eres bautizado, ya eres salvo, y después viene la fe, la confirmación de fe. ¿Ok? Este es el plan. Eres bautizado, ya eres salvo, y después viene la confirmación. ¿En dónde se ve eso? ¿En qué iglesia o en qué doctrina se ve eso? ¿En la iglesia o en la doctrina católica? Los niños son bautizados, ya son salvos del pecado original según ellos, y después viene la confirmación de fe. Esa es la doctrina apostólica, de la iglesia católica más bien. ¿Okay? El segundo plan de salvación es cree igual a salvación. Una vez que crees ya eres salvo. Y después, como opción, si quieres te bautizas para formar parte de una célula de hermanos o de un grupo de hermanos, para que pongas tu membresía específicamente en ese grupo de hermanos. Es solamente una opción el bautismo, pero tú ya eres salvo una vez que crees. Ese es el segundo plan de salvación que hay en el mundo religioso. El tercer plan de salvación es cree.
eres bautizado y ya eres salvo. ¿Ok? Cree primero, eres bautizado y ya eres salvo. Fíjese, aquí en el primero, la salvación la ponen en el segundo lugar. En el segundo plan, la salvación la ponen en el segundo lugar. Pero en el tercer plan, la salvación lo ponen en el tercer lugar. ¿Cuál de los tres es el correcto? ¿Cuál de los tres planes de salvación que hemos escuchado es el correcto? Lo voy a decir, el tercero. Cree, ¿okay? Cree, sé bautizado y alcanzas la promesa de la salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Marcos capítulo 16? Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor establecía ese mandamiento: id y predicar el evangelio, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Salvo. La persona tiene que oír al evangelio para creer en él, para ser persuadido por él, convencido por él, después ser bautizado para el perdón de sus pecados, y luego dice, eres salvo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, el que no se bautiza para el perdón de sus pecados, no es salvo todavía. ¿Se da cuenta? ¿No? Y hermanos, amigos, familia, meditemos nuevamente muy seriamente en esto. Está en gran riesgo nuestra salvación. Por eso estamos explicando con respecto a qué significa la confesión. De hecho, la misma palabra también confesión, hermanos, confesar es homologeo, que son dos palabras que implica la palabra hobos, mismo, y lego, hablar. También implica lo que es el estar de acuerdo también, ¿no? con lo que se nos ha enseñado. Cuando dicen, tú confiesas que hiciste eso, sí, estoy de acuerdo con eso. Es como prácticamente un amén. El así sea, ¿no? Es la acción de declarar, de estar de acuerdo. Cuando aquel eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, si estás de acuerdo en lo que te he enseñado, si estás de acuerdo en lo que te he mostrado, bien puedes hacerlo. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La misma fe, esa confesión de fe. Cuando la Escritura dice en el versículo 9, hermanos, allá de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, que si estás de acuerdo y lo admites, que Jesús es el Señor. Eso es lo que significa confesar, es con tu boca. Lo hizo el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que significa confesar. En otras palabras, hermanos, confesar es solo la acción de reconocer la verdad sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno es bautizado, a uno le preguntan, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Claro, por supuesto que sí. Tienes que mostrar entonces esa convicción, esa persuasión, siendo bautizado para el perdón de tus pecados. ¿Ok? Si bien es cierto, hermanos, que como le digo, Pedro fue bienaventurado por el Señor solo por su confesión de fe. Uno dice, mira, Pedro confesó y no necesitó ser bautizado. Es cierto que Pedro no necesitó ser bautizado. ¿Y sabe por qué? A ver, hermanos, ustedes que todos lo saben y los que no lo saben lo inventan, no se crean. ¿Por qué Pedro no necesitó ser bautizado para el perdón de sus pecados? Le fue suficiente confesar la deidad de Cristo. O pensemos en aquel ladrón en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en medio con dos ladrones. Y uno le dijo,
si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le habló al otro ladrón y le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad merecemos esto, pero él no. Él es inocente. Él no tiene ninguna culpa. Prácticamente lo que estaba diciendo. Y después le dice a aquel ladrón arrepentido al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo supo este hombre acerca de lo que Cristo predicaba? Le alcanzó a escuchar, le alcanzó a oír. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque ¿cuál era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era el mensaje del Señor, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo, hermanos, no era el evangelio. Él estaba viviendo su evangelio, pero todavía no estaba cumplido hasta que Él diera su vida en la cruz y después tendría que resucitar de entre los muertos. Entonces existiría el evangelio. Pero en ese tiempo estaba en proceso el evangelio, su evangelio. Entonces, esa era la palabra que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este ladrón escuchó eso en algún momento de su vida. Para que le haya dicho al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es porque lo escuchó y lo creyó. Y es cuando el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren lo hermoso de esto. Cómo es que nuestro Señor Jesucristo, al escuchar a aquel ladrón arrepentido, clamando a Él, pidiéndole a Él, al Hijo de Dios, Él sabía que Él podía hacer algo por Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le cerró la puerta le cerró la puerta del infierno para abrirle la puerta del descanso eterno. Para abrir la puerta, hermanos, del gozo eterno. Aunque iba primeramente al seno de Abraham, como toda alma que muere que va al seno de Abraham, al lugar de descanso. Y es por eso que le dijo, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el cielo, escúchelo bien. No le dijo en el cielo, en el paraíso. Y esa palabra paraíso, hermanos, implica como literalmente es un jardín, es un parque, que figurativamente, hermanos, se refiere a un lugar de descanso, prácticamente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el ladrón se arrepintió y reconoció a Cristo como el Señor. Y con eso le fue suficiente. Dirían los bautistas, dirían los pentecosteses, mira, fue suficiente con creer. Es cierto, a ese ladrón le fue suficiente. Y es donde aquí surge la pregunta. ¿Por qué a él le fue suficiente? ¿Y por qué ahora a nosotros no nos es suficiente? La clave está en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. O Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Esos mandamientos, le pregunto a usted, mi amigo bautista, o a usted, mi amigo pentecostés, o a aquellos que creen que solamente con creyendo ya eres salvo. Le pregunto, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, o Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, ¿cuándo fueron establecidos esos mandamientos? ¿Cuándo fue establecido el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuera bautizado será salvo? ¿Cuándo fue establecido ese mandamiento? ¿Antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo? ¿Cuándo? Antes, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de que el Señor resucitó de entre los muertos. Y después, antes de ascender al cielo, le dejó esa gran comisión a los apóstoles, a la iglesia. Es por eso que aquel ladrón
no tuvo necesidad de obedecer al Evangelio, porque estaba en ese proceso de cumplimiento y todavía no estaba el mandamiento. Como también el apóstol Pedro no le fue necesario, ni los apóstoles, porque todavía no estaba el mandamiento. Ellos recibieron el Espíritu Santo porque el Señor se los traspasó en Juan capítulo 20, y en el versículo, déjeme ver, se lo digo, Juan capítulo 20, ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando dice allá en Juan 20, versículo 21 y 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Recibid el Espíritu. ¿Se da cuenta? Y lo que ellos recibieron en Hechos capítulo 2 fue el poder del Espíritu. Una cosa es recibir el don, la presencia misma del Espíritu Santo en nuestra vida. Y otra cosa es recibir el poder, y ellos lo recibieron en Hechos capítulo 2. Y ya estaba bien con nuestro Dios. Así que nosotros ahora tenemos que obedecer al Evangelio del Señor. Como todos los demás lo hicieron, los judíos convertidos en Hechos capítulo 2, del versículo 36 al 42, como lo hizo aquel eunuco, funcionario de Candace, como todos los que han invocado el nombre del Señor, es decir, que han llamado a Cristo a sí mismos a través de la obediencia. Aún Pablo, aquel que dice que somos salvos por la gracia, como dice allá en Efesios capítulo 2, versículo del 4 en adelante, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. ¿Okay? Dice, porque somos salvos por gracia, por la fe. ¿Okay? Somos salvos por gracia, por la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Claro que la fe es un regalo de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero dice que somos salvos porque somos salvos por gracia, dice, por medio de la fe. Ahora, si le preguntamos a Pablo, ¿cómo alcanzaste tú la salvación? Pablo sí escuchó la voz del Señor cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón, pero levántate, ¿no? Y lo envió a la casa de Ananías, ¿no? Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Pablo escuchó la voz del Señor e hizo lo que el Señor le mandó, y fue a la casa de Ananías. Y ya estando allá con Ananías, allá en Hechos en el capítulo 22, versículo 16, una vez que Ananías le enseña más acerca de la voluntad del Señor, miren, en Hechos 22, versículo 16, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, del versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Se da cuenta? Levántate, dice, y bautízate y lava tus pecados. Eso es invocar el nombre del Señor. Cuando uno obedece al Evangelio del Señor, cuando uno es purificado en la sangre del Cordero en el bautismo. Y es cuando Cristo viene a nosotros. Aún el mismo Pablo tuvo que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 9, versículo 18, nos dice que Pablo fue bautizado para el perdón de sus pecados. Por lo tanto, lo que estamos viendo entonces es de que esa oración del pecador no es bíblica. Si a usted, mi amigo o mi amiga, le hicieron creer eso, lo siento mucho.
Pero acuérdense que está en juego su salvación. Y de que usted, de que su fe, su honestidad ante nuestro Señor Jesucristo es honesta, claro, eso usted lo puede saber, usted y Dios. Pero si en verdad usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted tiene que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Uno tiene que ser persuadido, convencido, pero por el poder del Evangelio, no por testimonios humanos. No por testimonios humanos. Acuérdese, mi amigo, que el mejor testimonio, que el testimonio más eficaz, más puro y más verdadero es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1. Mire lo que dice la Escritura así rápidamente, porque el tiempo ya se me está acabando. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no el testimonio de Pablo, no el testimonio de Juan, no el testimonio de Pedro, como hoy en día dicen: déjame dar mi testimonio, yo era un borracho, yo era un adicto, yo era un drogadicto y el Señor me rescató. No, eso no. No pongas tu fe en testimonios de hombres, pon tu fe en el testimonio de Cristo. Porque ni aun Pablo, ni aun Pedro, ni aun Juan, ni aun Felipe, ninguno de los mártires andaban predicando su propio testimonio, más que el testimonio de Dios, que es el Evangelio de Cristo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el testimonio de Dios. El versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted tiene que creer en el Evangelio. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Es decir, estar dispuesto a renunciar a sus creencias filosóficas, sus creencias humanas, sus propias teologías, y rendir su vida a nuestro Dios. Dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios. Estar dispuesto a confesar al Señor en toda su vida. No es solamente en un instante, no solamente en un momento. Tiene que hacerlo por el resto de toda su vida, y no haciéndolo públicamente, sino a través de sus acciones, a través de sus obras, a través de sus hechos, a través de sus palabras. Cristo tiene que ser revelado en su vida, y también el ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Pedro lo decía bien claramente: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted hace esto, entonces usted no solamente estará recibiendo a Cristo en su corazón, sino que también ahora Cristo lo va a recibir a usted en su gloria. En este momento, si usted obedece esto que el Señor le está enseñando, y si usted obedece al Evangelio, usted será añadido al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted será añadido a la iglesia de Cristo, la iglesia que le pertenece a Cristo, que tiene la sangre del Cordero. Hechos capítulo 2 versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a su reino? ¿Quién es el que añade a su pueblo? ¿Quién es el que añade a su iglesia? Es Cristo, y no los hombres. No los hombres, ni aún yo, ni el pastor más importante y más famoso del mundo, ni el pastor más elocuente, ni aún él. Es Cristo nuestro Señor. Ponga esto en su mente, en su corazón, y si desea que le ayudemos, pues recuerde, la iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Fort Worth
y de Dallas hay muchas congregaciones de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en Dallas, comuníquese con nosotros y le podemos conseguir la dirección de uno de sus hermanos en Dallas, en Grand Prairie, en Arlington, en Mesquite, ¿dónde más? En Everman, estamos aquí en Everman. Si está en San Antonio también, si está en Houston también, si está en Waco, si está en Denton, si está en Nueva York, si está en New Jersey, en todas partes la iglesia de Cristo está en todo el mundo. En donde quiera que usted esté, ahí está la iglesia del Señor, ahí está el reino del Señor. Llámenos y con mucho gusto le estaremos asistiendo. Pues si está aquí cerquita de nosotros, llámenos al 817-223-6413 o visítenos aquí en 1020 Town Lake Drive, Everman, Texas 76140. Y aquí estamos también para servirle en el Señor. Muchas gracias, amados hermanos. Espero que este estudio nos haya servido. Hermanos, en la fe, apunten, hermanos, para nuestro próximo tema. Esté listo con lápiz, papel, con su teléfono, también ahí en sus notas, también apunten palabras que son claves, palabras que son importantes, palabras que usted no había entendido. Apúntelos también para que usted después le dé otra repasada, otro estudio. Y si tiene alguna duda, también alguna pregunta, háganos saber con toda confianza, o pregúntele a su predicador también de la congregación, y aprendamos juntos del consejo de nuestro Dios. ¿Ok? Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Déjenme ver por acá si hay todavía comentarios. Pues nomás veo a nuestra hermana Francisca Delgado ahí que se registró también, aunque algunos están viendo también de más, pero sé que algunos no tienen la oportunidad de poder escribirnos y de saludarnos, pero nos están escuchando. Vamos a orar rápidamente, nos quedan 2 minutos. Amoroso Dios y Padre nuestro, damos gracias, Señor, nuevamente porque usted nos ha permitido este hermoso tiempo en el cual hemos podido meditar en su palabra y hemos podido aprender más de ella, Señor, y poderla compartir así con sus hijos y con todas aquellas personas que aún no le conocen de bien a bien. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted nos da, Padre eterno, y mediante los cuales, Señor, podemos nosotros servirle, podemos nosotros alabar y glorificar su nombre. Perdone, eterno Dios, nuestras faltas, perdone nuestros pecados, Padre, y ayúdenos, Señor, a ser mejores siervos, mejores cristianos cada día. Gracias, eterno Dios, que la honra y la gloria siempre sean para usted, porque solo son de usted. Todos se lo suplicamos y damos gracias en Cristo Jesús, nuestro único Rey y Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta pronto. Ahí está bien.